Y como siguiente punto de la norma tenemos el punto 7 que nos habla sobre todos los elementos de apoyo. Este se divide en 5 partes. La primera es los recursos, la segunda es competencia, nos habla de un poco de los recursos humanos. 7.3 nos habla de la toma de conciencia, de qué puntos es importante que la organización esté informada. 7.4 nos habla de la comunicación y 7.5 nos habla sobre la información documentada. Vamos a ver que el 7.1 se divide en varias partes. Vamos a ir desglosando cada una de ellas, empezando con la parte de generalidades. 7.1.2 es personas, luego viene el 7.1.3 infraestructura. 7.1.4 nos habla sobre el ambiente para la operación de los procesos. 7.1.5 recursos de seguimiento y medición y 7.1.6 conocimientos de la organización. Pues bueno, el 7.1.1, que son las generalidades, nos dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento e implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, y se debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos y si vamos a necesitar obtener algo de nuestros proveedores externos. Pues acerca de este requisito, la norma nos dice que, pues como tal, siempre una organización tiene que determinar inicialmente y posteriormente proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión. O sea, primero tenemos que saber qué necesitamos y después lo tenemos que proporcionar para que nuestro sistema de gestión esté de manera correcta, ¿no? En cierta forma, los recursos son la energía de nuestros procesos, le proporcionan elementos tangibles e intangibles que consume para lograr el objetivo deseado. Como tal, pueden haber recursos que son recursos humanos que tengan ciertas disciplinas específicas, ya sea de manera individual o de forma grupal. Otros recursos podrían ser equipos, servicios, suministros, las materias primas, materiales, fondos o presupuestos para que se pueda llevar a cabo una actividad y pues logremos alcanzar un resultado. Para que nosotros podamos obtener estos recursos, es necesario poder identificarlos y adquirirlos de manera oportuna. El recurso que lo define casi todo es el recurso económico, o sea, el dinero, ¿no? Sin dinero para pagar sueldos, las personas no podrán estar trabajando el tiempo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, como tal, un recurso va a ser muy importante porque le va a dar sostén a nuestro sistema de gestión de calidad, ¿no? Sin estos, pues no existiría. Para administrar adecuadamente los recursos necesitamos, y es muy importante conocer sus características, y las características principales se conforman en 3 partes, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? Su disponibilidad limitada y su potencial de agotamiento o consumo, ¿no? Cuánto tiempo nos sirve, cuánto tiempo va a estar con nosotros y en cuánto tiempo se va a gastar, ¿no? O se va a agotar. Para tener una mejor planificación de los recursos, es necesario que conozcamos los recursos internos con los que contamos. Esto sería lo más esencial o lo primero, lo primordial que tenemos que hacer, ¿no? Las capacidades y limitaciones de los recursos financieros propios, materiales, si tenemos espacios físicos, equipos, herramientas, el número de personas con las que contamos y el nivel de competencia que tienen ese personal que ya tenemos contratado. Como segundo punto, necesitamos voltear a ver los objetivos y preguntarnos si son los recursos internos suficientes para poder lograr estos objetivos. Por ejemplo, si tenemos un objetivo relacionado con que tengamos ventas de un producto que se fabrica, tenemos que ver la capacidad productiva de la empresa, si esta es sobrada o es limitada. Si es sobrada, pues
solo se sujetará a adquirir los insumos que requerimos para fabricar, como la materia prima. Pero si hay alguna limitación, entonces vamos a necesitar el recurso económico para poder hacer una ampliación física tal vez de las áreas de la fábrica. Tendremos tal vez que comprar algún cierto tipo de maquinaria o va a ser requerido contratar personal nuevo, ¿no? O tal vez tendríamos que buscar nuevos proveedores para que puedan satisfacer estas nuevas necesidades, ¿no? Y la gestión de los recursos debe estar sujeta a los objetivos y debería ser dinámica en función a sus características, o sea que esta va a ir cambiando, ¿no? Como la utilidad, disponibilidad y potencial de agotamiento. El éxito de cualquier organización va a depender de la correcta gestión de todos los tipos de recursos. Para el correcto funcionamiento y desarrollo de una empresa se necesita que exista un equilibrio entre las proporciones de sus recursos, dado que el exceso puede ser tan contraproducente como la escasez, ¿no? O sea, no, que en caso de que tengamos contratado a más personal del que requerimos, ¿no? Tengamos muchos más proveedores o compremos más materia prima porque nuestros insumos se podrían echar a perder. Entonces, todo esto se tiene que gestionar bien y como dijimos, pues es como tal dinámico, ¿no? Por la, por lo general, la mejor forma de potenciar los recursos materiales es a través de inversiones que permitan renovarlos y actualizarlos. En el caso de los recursos humanos, su gestión es más compleja e implica múltiples variables. Como comentario a este punto, es importante mencionar que el recurso determinante para poder adquirir otros recursos, como ya lo mencionamos, es el recurso financiero. Sin el dinero es difícil hacer que un sistema funcione. Pero pues la buena noticia es que un sistema eficaz puede ayudar a aprovechar mejor este recurso, ¿no? ¿Dónde se va a invertir? Como hablamos hace ratito de los principios de la calidad, toma de decisiones basado en evidencia, etcétera, ¿no? Y pues hay diversos recursos que se deben considerar para determinar e implementar un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Generalmente esta inversión solo la vamos a realizar una única vez, ya que van a ser los que vamos a necesitar para el proyecto de la implementación del sistema o de la norma 9001, ¿no? Y unos ejemplos de estos recursos puede ser determinar si vamos a requerir una consultoría externa que nos ayude a la implementación del sistema o a la mejora, si vamos a requerir algún curso de capacitación de la norma 9001, si necesitamos comprar las normas originales de acuerdo a la que nos aplique, si vamos a requerir que hay personal se capacite para volverse auditor en la versión de la norma 19011, si también vamos a requerir que nuestro personal tome algún taller o algún curso para saber elaborar procedimientos y políticas, si consideramos que es necesario adquirir algún software para gestionar el sistema de gestión. También debemos de considerar el recurso que vamos a utilizar para metrología y calibración. Eh, También si vamos a requerir hacer algún tipo de trámite para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios según nos aplique, algunos otros materiales, costos adicionales del personal, horas extras, etcétera, y los costos de la certificación, cuánto nos va a costar que nos vengan a auditar una casa certificadora, si nosotros vamos a querer una preauditoría, etcétera, ¿no? En la planificación del proyecto de implementación se deben de identificar los recursos necesarios y tenemos que planificar un presupuesto para su adquisición y gasto. Los recursos para el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Va a depender de la dirección estratégica que tome la dirección para el sistema, es decir, la política y los objetivos de la calidad, así como del desempeño del sistema y las necesidades de mejorar el aspecto necesario y plenamente identificado. Es decir, va a requerir mantenimiento de algún tipo de infraestructura, revisar extintores, revisar respaldos, etcétera, ¿no? Y estos gastos suelen hacerse durante el desempeño normal y cotidiano del sistema,
justo después de haber implementado el sistema, ¿no? Para hacer esta planificación es recomendable plantear acciones en un lapso de tiempo. Usualmente podemos tomar en cuenta un año, ¿no? Un año para poder hacer esta planificación y todo a este presupuesto. Estas acciones pueden ser formativas, de mejora, renovar las licencias, las certificaciones, darle auditorías de seguimiento o autoevaluaciones a nuestro sistema de gestión por parte de terceros, ya sea que nosotros contratemos un auditor que venga a revisar nuestra organización o le pidamos a la misma casa certificadora, como les comentaba, que nos hagan una preauditoría. Algunas acciones para el mantenimiento y mejora del sistema que implica asegurar el recurso es que debemos de recordar que cada año vienen a hacer la revisión de nuestro sistema. También implementar algunos programas de mejora, tomar en cuenta que se deben hacer auditorías internas, recordar sobre las revisiones por la dirección, si es necesario contratar asesoría de algún experto, si necesitamos comprar alguna licencia de software para controlar nuestra información documentada, etcétera, ¿no? Y las acciones de mantenimiento y mejora deben ser identificadas y planificadas dentro de los presupuestos anuales para poder tener como tal este recurso considerado y también como una evidencia, ¿no? Pues estos son los recursos que se requerirían para toda esta parte de nuestro sistema de gestión de la calidad, pero también van a haber recursos necesarios para nuestros procesos, ¿no? La especificación de los procesos, su propósito y objetivos son básicos para determinar cuáles son los recursos que nosotros vamos a requerir. Cuando nosotros conocemos los procesos, podemos identificar es su capacidad y su limitación. Por ejemplo, un proceso de servicio donde 3 personas están cobrando un salario mensual por servicio de televisión privada a clientes que llegan a formar una fila para realizar su pago, eh, nos haría pensar si nosotros, o sea, qué podríamos hacer para nosotros reducir estos salarios de estas 3 personas. O sea, tal vez podríamos incluir, en vez de que estén 3 personas atendiendo al cliente, podríamos tener alguna máquina o que pueda hacer ese cobro más rápido, ¿no? ¿Qué tanto nos ahorraría de tiempo, etcétera, ¿no? Y no hay que olvidar que pues nuestros procesos, como lo vimos y los hemos estado viendo desde el 4.4, nuestros procesos están interrelacionados y es un sistema. Los objetivos de un proceso pueden requerir más recursos y también tener un efecto sobre las capacidades y limitaciones de otros procesos relacionados que empujen a estos a un ajuste de recursos. Todos los procesos tienen una estructura básica de recursos necesarios. Sin ellos no podrían transformar los recursos y generar los resultados requeridos. Y hay que tomar en cuenta qué tipo de recursos pueden ser, ¿no? Pueden ser personas, como dijimos, las competencias con educación, formación, experiencia, materiales, insumos, infraestructura, equipos, herramienta, métodos de trabajo, procedimientos y capital financiero. Estos pueden ser identificados en algunas fuentes documentales como los podemos identificar, vimos en nuestro diagrama de tortuga, en los diagramas de flujo, en donde tengamos hojas de especificación, planos, etcétera, ¿no? La parte dura del proceso puede dar idea de los recursos necesarios. Por ejemplo, también es importante considerar los espacios físicos donde se van a realizar los procesos, los equipos y herramientas que requieren y si se va a requerir, por ejemplo, que usen energía, etcétera, ¿no? Porque pues va a ser otro impacto, ¿no? Una vez que ya hayamos identificado estos recursos, necesitamos conocer sus capacidades y limitaciones. Cada uno de los recursos debe ser cuantificado en la unidad de medida apropiada. Se debe tener la idea exacta de cuál será su flujo de consumo, con cuánto se cuenta y cuándo se necesitará reabastecer. Cuando se cuente con maquinaria en un proceso de producción, se deberá conocer la capacidad de producción. Datos como unidades producidas por hora especifican las capacidades y limitaciones. Una vez que nosotros ya conozcamos estas capacidades y limitaciones de manera exacta, nos va a permitir realizar todos los ajustes necesarios para enfrentar los requerimientos nuevos.
Incrementar una plantilla de personas que reciben un pago mensual de parte de un cliente puede ser necesario cuando el departamento de ventas ha decidido ampliar la zona geográfica de ventas y llegar a más clientes. Ese es como un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos muy claro nuestras capacidades y limitaciones, podemos optar por contratar a proveedores externos que nos proporcionen los productos o servicios necesarios. De tal manera, las capacidades y limitaciones van a ser las vamos a soportar de manera suficiente, ¿no? Entonces, en este punto nos habla como tal que se determinen todos los tipos de recursos, como ya hemos estado hablando en varios ejemplos, y sobre todo nos habla de un presupuesto, que dijimos que el recurso más importante pues es el recurso económico, ¿no? Porque se nos va a permitir adquirir más recursos, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir con este requisito, no? Para poder integrar este requisito dentro del sistema, debemos desarrollar un mecanismo para identificar cuáles son los recursos que necesitamos por cada uno de los procesos. ¿Se acuerdan que en la tortuga lo podemos definir por proceso? También es importante considerar los recursos para actividades de soporte como capacitación, instrumentos de medición, inspección, etcétera, ¿no? También el desarrollo, si necesitamos una página web, ventas, todo. Necesitamos generar evidencias de haber asignado los recursos que hayamos identificado como necesarios. ¿Y qué evidencias podemos tener como esta? Que tengamos un presupuesto, pero que haya sido aprobado por el área determinada, que haya comunicados sobre la asignación de recursos a las áreas, partidas contables asignadas a procesos. Esos son ejemplos de evidencias, ¿no? De que se están tomando en cuenta qué recursos tenemos y cómo se fueron asignando. También tenemos que generar evidencia de que los recursos asignados fueron usados para lograr los propósitos del proceso, sus objetivos y la satisfacción de los clientes y las partes interesadas. O sea, que ese recurso que se nos proporcionó se utilizó para lo que nosotros estábamos requiriendo, ¿no? Y pues una prueba o una evidencia de esto pueden ser las órdenes de compras ejecutadas, algunos contratos que se realizaron, adquisición de materiales, etcétera. También debemos de generar evidencia de que el uso adecuado de los recursos es monitoreado y se emprenden las acciones de mejora adecuada cuando se detectan desperdicios o usos no conformes de los recursos a través de los procesos de auditoría. Pues tenemos que ver en qué medida estos recursos se han usado y cómo y si se han usado de manera adecuada, ¿no? Es posible que un auditor nos llegue a solicitar presupuestos o información como evidencia de que se están asignando estos recursos, ¿no? Para determinar, implementar y mantener nuestro sistema de gestión. Y pues tenemos que tener estos presupuestos a la mano. En resumen, pues se deben, como punto uno dijimos, hay que determinar estos recursos y como punto dos, pues proporcionarlos y tener evidencia de ambos puntos, ¿no? ¿Qué beneficios nos puede traer implementar este requisito, ¿no? Poder lograr identificar y asignar los recursos a un sistema y sus procesos nos permite darle continuidad a los esfuerzos necesarios para el logro de los objetivos. Permite a la organización el hacer las negociaciones necesarias para hacer llegar los recursos que necesiten en los momentos oportunos. Tener una planificación de dichos recursos en el plano de tiempo ayuda a que la organización no se sobrecargue con compras excesivas. La falta de recurso nos puede ser tan dañina como el mismo exceso, como ya lo habíamos mencionado hace ratito. Debemos ser muy cuidadosos al identificar cuáles son los recursos necesarios. Si llegamos a no, si cuando nosotros estamos determinando el presupuesto anual, por ejemplo, y no tomamos en cuenta algún recurso, puede llegar a desfalcarnos o a final de cuentas, pues esa parte no se va a realizar, ¿no? O sea, si olvidamos poner en el presupuesto algún mantenimiento, alguna compra, capacitación, eh,
las temporadas, ¿no? O sea, el personal que se va a requerir por temporadas, etcétera, no lo olvidamos poner dentro de nuestro presupuesto, pues nos puede generar varias limitaciones, ¿no? O tener que sacar recursos y pues extemporáneos. Debemos de considerar también todos estos puntos que hablamos para el mantenimiento e implementación de nuestro sistema de gestión, ¿no? ¿Qué nos pueden preguntar cuando nos vengan a auditar este punto, no? Nos pueden hacer que demostremos cómo hemos determinado los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, a lo que nosotros le podemos contestar que anualmente, semestralmente se revisan con los directivos los presupuestos y se ajustan y se asignan, ¿no? Nos pueden pedir que mostremos cómo consideramos las capacidades y limitaciones de los recursos con los que ya contamos de manera interna y también que mostremos cómo consideramos las necesidades de la organización que pueden ser provistas por proveedores externos, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros determinamos que no podemos hacer de manera interna y tenemos que subcontratar a un proveedor. Vamos al siguiente punto, que es el 7.1.2, que nos habla sobre personas. Nos dice este punto que debemos determinar y proporcionar a las personas necesarias para implementar eficazmente nuestro sistema de gestión de la calidad, operación y control de los procesos. Las personas recuerden que es un recurso clave en la organización. Un número determinado de personas competentes, capacitadas y comprometidas con el propósito de la organización van a ser necesarias en todos los niveles de la organización. Y pues hay que recordar que este número es variable en relación al tamaño de la empresa, su entorno y sus recursos financieros para contratarlas. Esta cláusula se limita a hablar de las personas, por el momento como un elemento necesario en el proceso y que debe ser provisto oportunamente. Más adelante vamos a ver que la norma se ocupa de hablarnos de cuál es la competencia que debe de tener estas personas y el entorno organizacional adecuado para que las personas tengan un bien vivir laboral. Sin olvidar que uno de los 7 principios de nuestra norma es compromiso de las personas, ¿no? Entonces hay varios puntos dentro de la norma donde se aborda a este recurso humano. Para poder comprender este requisito, hay que recordar que cada proceso puede involucrar a un cierto número de personas necesarias para que se puedan realizar las actividades propias y que el número puede variar según la naturaleza del proceso. Si se ocupan procesos con tecnología automatizada, puede que necesitemos un mínimo de personas. Por otro lado, procesos con actividades manuales requerirán más personas, ¿no? Como el ejemplo que habíamos visto hace ratito. El entorno de negocio puede influir en la necesidad de más personas en el proceso. Por ejemplo, empresas que empacan productos que se venden por temporada pueden aumentar su plantilla de personal en ciertos meses y volver a bajar cuando la temporada termine. Los objetivos de la organización y la estrategia que haya decidido para lograrlos puede influir en la cantidad de personas que se necesiten. Hay que señalar que esta cláusula considera que las organizaciones deben adaptarse de manera flexible a las circunstancias o sus propósitos, siempre contando con la cantidad adecuada de personas, de tal manera que se tenga capacidad para cumplir con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. No solo los requisitos del cliente son prioridad en esta versión. Constantemente mencionamos qué tan importante es cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Vemos que en muchos de los puntos se hace énfasis en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a, qué necesitamos hacer para cumplir con este requisito? Pues nuestros procesos tienen que estar especificados, conocer sus objetivos, entender su participación en el sistema de gestión de la calidad y cómo éste se adapta a las condiciones del entorno. Todo esto nos va a servir para lograr planificar pues, la cantidad de recurso humano necesario.
Para poder planificar nuestros recursos humanos es necesario que se pueda garantizar de forma constante y adecuada que se cuente con el personal necesario. Aquí es muy importante la participación de los líderes de proceso, ya que ellos determinan dentro de un lapso de tiempo cuánto personal es necesario para que las actividades se logren mantener y podamos cumplir con los objetivos. Los líderes de procesos se tienen que coordinar con el departamento de reclutamiento para que se pueda procurar contar con esas personas y que el departamento de recursos humanos vaya anticipándose si es necesario contratar personal en ciertas temporadas, ¿no? El reclutamiento se ocupa de captar requerimientos del personal realizados por los líderes de procesos, dar a conocer las propuestas laborales por los medios pertinentes y capta a los interesados en el empleo, todo acorde a un plan de recursos humanos o a procedimientos, ¿no? La selección del personal implica usar información documentada como perfiles y descriptivos de puesto, recibir las solicitudes, los currículums, hacer la entrevista, hacerle las pruebas que sean necesarias, pueden ser pruebas psicométricas, etcétera, y determinar las habilidades, así como verificar las referencias con el objeto de evaluar y seleccionar a los candidatos que sean más idóneos. Una vez que ya hayamos reclutado y seleccionado al personal, es necesario darle una inducción a los nuevos empleados, ¿no? Esto nos va a servir para ayudarle a las personas que hayan sido seleccionadas a que se adapten a la organización, conozcan los métodos de trabajo, conozcan el sistema de gestión, nuestras políticas, etcétera. Y hay que recordar también que es necesario capacitarlos y desarrollar a este nuevo recurso humano, ¿no? Para poder adecuar sus competencias y poder incrementar la eficacia de los procesos, ¿no? Pues de nada nos va a servir tener el número adecuado de personas en el proceso si estas personas no cuentan con la competencia necesaria, no van a poder lograr los objetivos que nosotros habíamos determinado. También es importante que una vez que ya los capacitamos, pues evaluar cómo ha sido su desempeño, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que comparar el desempeño laboral de la persona con los objetivos que se han establecido por puesto para cada persona. Como podemos ver, aquí la norma no nos pide mantener o conservar información documentada, pero nosotros nos podemos preparar anticipándonos para cumplir con esta cláusula, eh, poder tener una planificación y cómo gestionamos el número de personas, ¿no? Aquí habla sobre todo de la capacidad instalada. Si hemos hecho algún cálculo, si cada que tenemos un proyecto determinamos el número de personas que vamos a requerir, si lo tenemos por temporada, si lo tenemos dentro de nuestro organigrama, ¿no? ¿Y de qué nos sirve este requisito? ¿Por qué la norma considera que es importante mencionarlo, ¿no? Algunas empresas pueden tener un gran dinamismo en el número de personas que se deben de contratar y esto les va a requerir poder tener una mejor planificación, ¿no? Para poder proveer oportunamente este recurso humano, ¿no? Es muy importante reaccionar anticipadamente y ser proactivos para poder tener oportunamente a este personal y pues que se puedan lograr los objetivos, cumplir con los servicios o los productos que nos haya requerido nuestro cliente, ¿no? Un riesgo que podemos encontrar en este punto es que hay organizaciones que son muy dinámicas, ¿no? Y estas van a requerir mayor comunicación interna y un enfoque sistemático y documentado para realización de sus actividades. Si no tenemos esta estructura, nos puede hacer que nos enfrentemos con faltas o deficiencias focalizadas de recursos y personas. La oportunidad es precisamente sistematizar los procesos y mejorarlos continuamente.
Y pues en este punto los auditores me van a preguntar como tal que cómo yo me aseguro de que estoy proporcionando las personas necesarias para que funcione mi sistema de gestión de la calidad. Esto se le audita normalmente a la parte de recursos humanos, ¿no? O a la parte de operaciones, si es que ellos son los que llevan este cálculo. Hay algunos softwares que nos sirven para poder hacer este cálculo más rápido sobre las personas. Continuando con el apartado 7.1.3 de la norma que nos habla de infraestructura, los requisitos para la infraestructura se centran en la identificación, eh, proveer y mantener los medios para que pueda procesarse, para que los procesos, perdón, puedan operar de manera eficaz, ¿no? O sea, sean eficaces, ¿no? Y como tal, vamos a ver que la norma nos dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. Y nos marca varios incisos, ¿no? Como ejemplos de infraestructura. No solamente se centren en edificios, ¿no? Nos habla de edificios, servicios, equipos, en caso de que nosotros requiramos algún hardware o software, recursos de transporte, tecnologías de la información y de la comunicación. Los ejemplos de la infraestructura que aparecen en esta norma son los mismos mencionados, ¿no? Que hemos mencionado hace ratito, que son como los edificios, espacios de trabajo, computadoras, si necesitamos algún tipo de programas, si necesitamos algún transporte, si necesitamos sistemas de comunicación, etcétera, ¿no? La operación de los procesos requiere de una plataforma física donde los diferentes recursos del proceso interactúan y se transforman para lograr la conformidad de los productos y servicios que nuestro cliente está solicitando. A esta plataforma física se le llama infraestructura. Como lo vimos en el punto anterior, es importante la determinación de la infraestructura. Esta va a iniciar con la naturaleza y propósito dependiendo cada uno de nuestros procesos. Debemos definir exactamente qué instalaciones, equipo o servicio nosotros vamos a requerir para generar un resultado. En este punto, pues primero es la parte de determinar. Después proporcionar esta infraestructura quiere decir que primero parte de definir qué objetivos se pretenden alcanzar, cuál es el desarrollo requerido, disponibilidad, su costo, las medidas requeridas de seguridad, el periodo de vida útil y cada cuánto se debe renovar este tipo de infraestructura. ¿Cómo vamos a mantener esta infraestructura? Requiere del desarrollo e implementación de métodos de mantenimiento para asegurar que la infraestructura continúe operando conforme a lo esperado. La planificación de estos métodos de mantenimiento se basa en dos puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es la priorización de cada elemento de la infraestructura según su impacto y uso en la operación del proceso. Y el siguiente o el segundo es el tipo y frecuencia de mantenimiento requerido por cada elemento según su especificación, frecuencia de uso y tiempo de vida. La evaluación de la infraestructura contra las necesidades y expectativas de las partes interesadas debe estar enfocada en determinar el papel real de la infraestructura en los objetivos. ¿Qué vida útil le queda a este equipo? ¿Un equipo nuevo podría generar nuevos resultados? ¿La infraestructura que tenemos nos está ayudando a lograr nuestros objetivos o no? Este tipo de preguntas nos las deberíamos de plantear para poder saber si nosotros contamos con la infraestructura adecuada, ¿no? Y con esto podamos decidir o plantearnos hacer cambios o mejoras a la infraestructura. ¿Cómo podemos cumplir con este requisito? Pues ya queda de tarea que la organización defina un método para la gestión de la infraestructura, el cual debe cubrir tres aspectos, ¿no? Cómo lo vamos a determinar, cómo lo vamos a proporcionar y cómo le vamos a dar a este mantenimiento, ¿no?
Para determinar la infraestructura, que sería el paso 1, debemos preguntarnos cuál será la infraestructura que vamos a necesitar para que nuestro proceso logre los objetivos y pueda realizar los productos o servicios de manera conforme. Debemos especificar espacios físicos adecuados como sala de servicio y atención al cliente. Otro ejemplo pueden ser pisos de producción, si necesitamos espacios para almacenaje, si requerimos talleres y áreas para trabajo de escritorio. También determinar pasillos destinados al transporte o andenes peatonales. También se requieren espacios para servicios asociados como cuarto de máquinas, espacios para calderas, refrigeradores, espacios reservados para generadores y transformadores eléctricos, espacios para instalaciones hidráulicas y eléctricas. Los equipos son todos aquellos dispositivos duros, complejos y sencillos que requieren de energía e información para su funcionamiento. Generalmente son utilizados para transformar materias primas o insumos en productos o servicios. Una gran parte de los equipos de hoy están integrados por hardware y software. También podemos ver que el equipo para transporte en muchos procesos es como tal indispensable. Puede ir desde una banda transportadora hasta un barco, pasando por un montacargas o un camión que nos ayude a llevar o traer a nuestros empleados. Entonces hay varios tipos de transporte, ¿no? En ciertas actividades, el equipo de transporte facilita el esfuerzo humano o lo sustituye. Como ejemplo, tenemos montacargas, una grúa móvil, etcétera. El equipo de transporte no se limita solamente a los camiones o aviones, ¿no? La comunicación de información es indispensable en los procesos. Las computadoras y redes de cómputo juegan un papel importante en el manejo de la información y el procesamiento de datos importantes para el desempeño de los procesos. Los sistemas telefónicos y celulares críticos, así como otros medios de transmitir información, tienen que ser determinados y considerados para su mantenimiento. Entonces aquí ya tenemos como más ejemplos para ir llenando esta parte de nuestra infraestructura. El software corre en las plataformas, debe ser considerado también como infraestructura. Debe estar bajo licenciamiento legal, su versión controlada y actualizada, así como protegidos contra ataques cibernéticos. Necesitamos nosotros poder evidenciar que pues tenemos una licencia original, cada cuanto nosotros estamos revisando que está actualizada, etcétera. Todos estos puntos van a entrar en la infraestructura. Como se dan cuenta, pues es bastante compleja o bastante completa. Una vez que ya determinamos todos estos tipos de recursos, necesitamos realizar un inventario y catálogo de la infraestructura para poder organizarla y tenerla como tal, ya bien determinada, ¿no? O sea, tenerla como bien visualizada, con cuánta infraestructura contamos. Podemos dividirla en diferentes categorías, ¿no? Las cuales podría estar dividida, por ejemplo, en la categoría de edificio, que sería como todo lo que corresponde a nuestro edificio, en los almacenes, en maquinarias y producción, tal vez en herramientas que requieren nuestro servicio, en instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etcétera, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho este tipo de categorías, o sea, ya hemos dividido toda esta infraestructura en varias categorías, debemos hacer un inventario de infraestructura por proceso para que no se nos llegue a pasar nada, donde vamos a incluir los equipos, edificios, herramientas, para poder identificar dónde se localiza y quién va a ser y quién es la persona responsable, ¿no? Eh, entonces nosotros podemos ya tenemos la categoría, tenemos dónde se encuentra y tenemos qué tipo de infraestructura estamos hablando.
Es importante señalar que hay algunos procesos que pueden emplear infraestructura que requiere aprobación y cumplimiento de algunos requisitos legales y reglamentarios. Eso va a depender, ¿no? Pero uno de los ejemplos es que si, por ejemplo, tenemos algún pozo de agua que provee este líquido a un proceso que la necesita, generalmente la explotación de mantos acuíferos está controlada por organismos de gobierno que expiden permisos. Una vez que ya hayamos hecho este inventario, ya tengamos determinados sus responsables, dónde se encuentra y toda la infraestructura necesaria, necesitamos planificar su mantenimiento como tal. Entonces podemos hacer un programa de mantenimiento donde tenemos que tomar en cuenta las especificaciones de nuestro fabricante, ver el manual de uso de usuario, ver las políticas y garantías, una copia de la factura de compra para poder determinar con qué frecuencia vamos a darle los mantenimientos y qué mantenimientos, ¿no? O sea, qué personas se la pueden dar, si la puede dar alguien dentro de mi organización o como ya está cubriendo alguna garantía, lo tengo que llevar a alguna parte para que le den este mantenimiento, ¿no? Y cuánto tiempo va a estar fungiendo así, ¿no? Entonces debemos determinar el tipo y frecuencia de mantenimiento para cada elemento de la infraestructura. Las especificaciones, manuales y documentos de garantía nos van a indicar los métodos de uso y las condiciones de trabajo. Tenemos que tomarlas en cuenta como parámetros para definir la frecuencia y los métodos de cómo se estará llevando a cabo estos mantenimientos. Y pues es importante hacer o crear rutinas y planes de mantenimiento en la medida en que se generen registros de incidencias o fallas en la infraestructura. Ajustes a estas rutinas y planes para garantizar el funcionamiento en todo momento. Entonces nosotros como tal vamos a tener un programa de mantenimiento, ¿no? O sea, y vamos a generar cuál es la rutina que se debe seguir para darle mantenimiento a cierta infraestructura, ¿no? Por ejemplo, al edificio habría que pintarlo, habría que revisar la luminaria, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tipo de mantenimiento le voy a dar a un equipo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mantenimiento tal vez voy a echarle aceite, etcétera, ¿no? Depende, ¿no? Como tal, vimos o leímos que la norma en ningún momento nos está pidiendo información documentada, pero podemos mostrar nosotros como evidencia todo este plan o este programa que tenemos, el inventario de infraestructura, las rutinas de mantenimiento, también podemos dar como tal unas órdenes de mantenimiento preventivo o correctivo. He visto organizaciones que tienen fotografías de cuando dan estos mantenimientos. Todo eso nosotros lo podemos resguardar como información para cuando nos vengan a auditar este punto, nosotros tengamos un respaldo de que sí determinamos cuál es la infraestructura y además estamos dándole mantenimiento según la frecuencia que nosotros hayamos determinado. ¿Y de qué nos sirve cumplir con este requisito? Es que la infraestructura adecuada y mantenida funcionalmente aporta valor al logro de los objetivos. Lo contrario puede suceder si el mantenimiento es descuidado. Tener un método para gestionar los recursos nos puede aportar un medio oportuno para detectar las necesidades de infraestructura adecuada para el logro de los objetivos, un conocimiento de la capacidad técnica de la organización para elaborar productos o realizar servicios, información básica para optimizar los recursos necesarios para el logro de objetivos, rápida identificación de requisitos legales y reglamentarios o técnicos ante la llegada de nuevos elementos de la infraestructura. Entonces, pues todo esto nos puede beneficiar generar esta gestión de la infraestructura, ¿no? Y como tal, podemos encontrarnos también algunos riesgos, ¿no? O sea, invertir en infraestructura a veces nos puede resultar costoso. En la mayoría de los casos así es, ¿no? Tener que adquirir nueva infraestructura, lo tenemos que determinar muy cuidadosamente o ver si nos sale más barato pues realizarle algún mantenimiento. En ciertas condiciones es mejor invertir en nueva infraestructura que empeñarse en sacar provecho a la infraestructura obsoleta.
Conservar equipos obsoletos limita la capacidad de servicio o producción, implica altos costos de mantenimiento, inconsistencias en la conformidad de lo producido, tiempo perdido y pues algunos dolores de cabeza, ¿no? Porque pues tal vez nuestro equipo no llega a estar como nosotros esperamos. Las inversiones financieras deben planificarse de tal manera que la organización no se vea limitada en la adquisición de otros recursos necesarios o no vea comprometido su futuro financiero. Como tal, alguna de las preguntas que nos puede realizar un auditor cuando nos venga a checar nuestro sistema de gestión es cómo determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para que para el funcionamiento de los procesos, ¿no? Que entran dentro del alcance del sistema, ¿no? Como dije hace ratito, ¿qué podemos mostrar? Ah, mira, tengo todo este inventario de infraestructura, tengo una programación para los mantenimientos preventivos para evitar llegar a ese punto que se tenga que hacer un mantenimiento correctivo. Tengo aquí programado cuándo se va a hacer y tengo evidencia de cuándo se hizo, ¿no? Entonces eso como tal, normalmente lo auditamos al departamento de ya sea compras o mantenimiento, porque hay veces que hay organizaciones que dan mantenimiento interno, ¿no? Entonces a ellos los podemos auditar. Continuando con el siguiente punto, que es el 714, que nos habla sobre ambiente para la operación de los procesos, nos dice, como tal tenemos que se debe determinar, proporcionar y mantener cuál es el ambiente necesario para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Nota, un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos, físicos, sociales, psicológicos. Pueden diferir sustancialmente dependiendo del producto o servicio que estamos dando. No es lo mismo el ambiente que va a tener una oficina o un personal administrativo como el ambiente de que va a haber, que se debe de tener en un laboratorio o en algún, no sé, en alguna cocina o si estamos produciendo miel, por ejemplo, todo va a depender, ¿no? Este punto nos habla que el conjunto de condiciones bajo las cuales se va a realizar el trabajo es determinante para la productividad y la calidad. Un empleado que elabora en las condiciones de temperatura y ventilación apropiada en un espacio diseñado ergonómicamente que es reconocido y se sabe tomado en cuenta, obviamente siempre vamos a tener mejores resultados o va a trabajar mejor y se va a comprometer más con la empresa. El propósito de mantener el entorno del proceso es asegurar la conformidad de los productos y servicios. Como nos lo mencionaba la cláusula anterior, aquí se requiere que las organizaciones determinen, proporcionen y mantengan un ambiente adecuado para la operación de los procesos. Entonces, pues como vimos, ¿no? Primero debemos determinar exactamente qué elementos físicos, variables ambientales y su combinación inciden en el rendimiento de los procesos y de las personas. Proporcionar oportunamente los elementos determinados como necesarios para el ambiente adecuado, los recursos financieros serán necesarios, por lo que debe considerarse su disponibilidad. Y por último, la norma nos pide mantener en estado funcional los elementos y variables que definen el ambiente. Es una acción que debe planificarse y realizarse de manera constante a fin de garantizar la continuidad y mejora del ambiente. Como vimos, la norma menciona distintos factores, que son los físicos, los sociales, psicológicos y ambientales. Como factores básicos, hay que identificarles en cada espacio físico de trabajo y evaluar si la combinación de estos es eficaz y permite la adecuada operación de los procesos. Las personas y sus relaciones generan los factores sociales y psicológicos. Sin embargo, se puede diseñar ambientes de trabajo que influyan positivamente en estos dos factores. Espacios físicos funcionales
con disponibilidad y accesibilidad, ventilados y frescos, con diseños frescos y naturales, generan ambientes donde la gente se siente más cómoda, concentrada y motivada. Una manera mejor de entender la naturaleza humana y su interacción con su ambiente de trabajo es a través de una definición utilizada por los psicólogos organizacionales. Ellos creen que esto es posible gracias a una mezcla de habilidad, motivación y oportunidad. Esto nos va a ayudar a que tengan mejor rendimiento. ¿Cómo podemos cumplir con este requisito? Hay varios elementos fundamentales, ¿no? De hecho, voy a mencionarles 10 de estos que pueden impactar positivamente en el ambiente de trabajo y apoyar el desempeño de las personas que participan en los procesos. Uno de ellos, o el primero, sería como confort térmico y temperatura. El confort térmico se crea a través de la combinación correcta de la temperatura, el flujo de aire y la humedad. Se requiere una combinación de estos elementos para la comunidad física en el lugar de trabajo. Como aspecto número 2 tenemos el acceso a la naturaleza, vistas y luz de día. Las personas generalmente, obviamente, pues van a preferir estar rodeados de la naturaleza, pues para darle como diferente visión, ¿no? Durante sus horas de trabajo, ¿no? O sea, tener plantas, un área, áreas naturales, etcétera. El número 3 sería cambio y variabilidad sensorial. Las personas también prefieren el cambio sensorial y que haya como variaciones, ¿no? Si no hay mucha estimulación visual durante el día, pueden aburrirse eh, tanto ellos como a sus mismos sentidos y afectar la capacidad de alerta de un trabajador. Color. Utiliza el color de manera estratégica para proveer comportamientos deseados y reacciones psicológicas. En cuestiones de espacio de trabajo para las personas, las preferencias personales de alta dirección deben ser tomadas en cuenta, pero también, pues, hemos visto, ¿no? Que hay lugares que, no sé, como los restaurantes, que son amarillos y generan que nos dé hambre, ¿no? Entonces, tal vez podemos, trabajar también con esta parte de color, ¿no? Control de ruido. La clave está en permitir a la gente el controlar el ruido mediante el acceso a dispositivos que cancelen el ruido o con el uso de aislamiento acústico. De acuerdo, como les dije, este ambiente va a depender también de qué proceso estamos hablando, ¿no? O sea, tal vez qué tan estricto va a ser este ambiente, ¿no? Factores humanos y ergonomía es otro factor. Los lugares de trabajo que están diseñados para la gente es más probable que sean cómodos, flexibles y apoyen a la productividad. ¿Qué tan comprometidos son los empleados? Es uno de los puntos, ¿no? Hay una correlación directa entre el compromiso de los empleados, la satisfacción de los trabajadores y los ambientes de trabajo bien diseñados. Esto nos puede afectar a la productividad y la innovación. Entonces, este punto como tal habla del ambiente de la operación de los procesos. Normalmente muchas organizaciones se centran solamente en la parte, en el factor como el clima laboral, que hacen una encuesta para ver cómo se sienten nuestros empleados. Esa es una parte, claro que sí, es los aspectos psicológicos, ¿no? De hecho, cumpliendo con el clima laboral estaríamos cumpliendo con una parte. Pero como yo les mencionaba, cada uno de nuestros procesos debe determinar cuál es el ambiente para poder operar con ellos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, ¿no? Tal vez yo requiero un ambiente libre de humedad, que tenga cierta temperatura. ¿Cómo voy a estar midiendo esa temperatura? Tal vez yo requiero un ambiente donde yo tenga una computadora y cuente con internet y cuente con señal telefónica, por ejemplo, si me estoy comunicando con mis proveedores. Tal vez requiera un ambiente que esté libre de pelusa, libre de alguna bacteria, o sea, un ambiente inocuo, ¿no? Todo va a depender de cuál es el proceso del que estamos hablando. Este punto también se puede apoyar mucho de la NOM 035, que habla de los factores psicosociales, pero recuerden que cumpliendo con eso solamente estarían cumpliendo con un punto, ¿no?
En este requisito de la norma 714 no nos pide en ningún momento tener información documentada, pero sí nos pide cómo yo garantizo que el ambiente que yo haya determinado se está cumpliendo. Si yo estoy diciendo, no, a trabajar en un ambiente libre de discriminación y me fijo mucho en las personas y no sé, voy contra, o sea, trato de que no haya fatiga, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo vas a evidenciar que se está cumpliendo con eso? Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de, necesita estar refrigerado entre ciertos grados, ¿no? ¿Cómo me aseguras que sí ha estado refrigerado en ciertos grados? Ah, mira, tengo un registro diario de que se le toma la temperatura a nuestros refrigeradores o a nuestras salas para garantizar que sí cumplen con esta temperatura, ¿no? Y pues cuando nos vengan a auditar este requisito, nos pueden preguntar que cómo determinamos los elementos del ambiente, cómo los determinamos, cómo los proporcionamos, cómo los mantenemos, cuáles son, para qué procesos los he determinado. Entonces, pues recuerden mucho que esto, parte del ambiente, pues va de la mano de varios factores, ¿no?